Aleluya. Y bueno, este es un pasaje que ya hemos meditado, ¿no? Como dije, los que vienen haciendo la meditación todos los días, ya hemos comido de alguna manera esta palabra, ¿no? Y por eso también me gusta, porque está bueno a veces también predicar acerca de lo que venimos meditando, ¿no? Usted sabe que hay una diferencia entre lo que es la meditación diaria y lo que es armar una predicación. Sí, la meditación diaria es lo que el Señor nos habla específicamente en ese momento, ¿no? Para nuestras vidas. Y bueno, y a mí me cuesta muchas veces, ¿no? Hacer la meditación y dejarla ahí, ¿no? Y después formar una prédica, ¿no? O sea, tengo que tratar de, cuando hago mi meditación, de no terminar haciendo una prédica en ese día, ¿sí? Pero después en otro momento, si el Señor me dirige, lo puedo hacer, amén, como en esta oportunidad. Y nos encontramos, ¿no? Con un Jesucristo que podemos hacer una pregunta, ¿no? De acuerdo a lo que venimos meditando. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo en esta historia que aparece en estos capítulos, en este capítulo en particular y en estos versículos? ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Andaba de paseo? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, ¿qué estaba haciendo? Estaba trabajando para la extensión del reino de Dios en esta tierra, ¿sí? Él estaba trabajando, predicando el Evangelio. Amén. Estaba todo el día, ese era el objetivo de su vida, era su vida cotidiana, amén, dedicarse a predicar el Evangelio, ¿sí? Y lo hizo durante 3 años y medio, más o menos, se calcula, hasta que fue crucificado, ¿no es cierto? Y es importante entender esto, ¿no? Jesús se tomó tiempo, hermano, para traer este mensaje a este mundo, y dio lo mejor de Él, amén, y Él es nuestro supremo ejemplo. Y luego se rodeó de discípulos para que también recibieran el mensaje y luego ellos pudieran transmitirlo a otros, ¿sí? Haciendo discípulos, mandó a hacer discípulos, ¿no? Y esos discípulos a otros, y así pasó de generación en generación hasta el mismo día de hoy. Este evangelio se sigue multiplicando y se sigue predicando y se seguirá predicando hasta que Cristo vuelva a buscar a su iglesia y venga al juicio de Dios. ¿Me está escuchando? Porque Dios es bueno. Amén. Porque Él es bueno. Y dice la palabra que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, ¿sí? Dios no quiere que se pierda ninguno, hermano. ¿Me está escuchando? ¿Sí? Pero los que se pierden por decisión propia, ¿sí? O podríamos decir, si la iglesia no cumple su función de predicar el Evangelio, también seríamos medios responsables también, ¿no? Por esto, ¿no? Si ocurriría esto. Pero Jesucristo nos deja el supremo ejemplo y Él invierte su tiempo, ¿no? Él había dejado, recuerden que Jesús era carpintero, ¿sí? Jesús fue 100% Dios, pero también 100% hombre, ¿sí? Él tuvo una familia, tuvo un padre terrenal, una madre terrenal, tuvo hermanos terrenales, tuvo primos, etcétera, etcétera, ¿sí? Perteneció a un pueblo, perteneció a un barrio, perteneció a una sociedad y tenía su oficio que había de alguna manera heredado también de su padre, que era el de carpintero. Así que podemos decir que Jesús era un hombre común, ¿no? En su sociedad, pero era también 100% Dios. Y cuando llegó el momento, cuando llegó el tiempo, el Señor lo envía a predicar y Él cumple la tarea fundamental, ¿no? Para la cual vino a esta tierra, ¿sí? Era predicar el Evangelio, las buenas noticias, porque eso significa Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, ¿sí? Y luego morir en la cruz por vos y por mí. Y ahí demostrando el mayor amor que se puede demostrar, ¿sí? Y entonces Jesús se encontraba en esta tarea, ¿no? De alcanzar a aquellos que no conocían a Dios o aquellos de que se habían apartado de Dios, ¿no? Comenzando con el pueblo de Israel, pero luego a toda la humanidad. Y lo encontramos trabajando justamente, y en ese momento que Él está trabajando, predicando, llevando el mensaje, se mueve hacia otro lado, decide moverse a otro lado, estaba en una barca, ¿sí? Para seguir cumpliendo esa tarea, ¿sí? En alguna oportunidad también había gente que hemos predicado acerca de esto también, ¿no? Que querían que Jesús se quede con ellos. Querían tenerlo ahí, que no se vaya más, pero Jesús le dijo, no, tengo que ir a predicarle a otros, ¿sí? Por eso también tenemos que entender eso. No solamente tenemos que quedarnos nosotros con la bendición de Dios, sino transmitirla y compartirla a otros, porque eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere Jesús, es para lo que vino. Y
En ese lapso de que parten hacia la otra orilla, dice la escritura que hemos leído, ¿sí? Que se desata una tormenta de viento, ¿no? Y se levantan las olas y empieza a azotar el barco, ¿no? Y se arma todo ese, ¿no? Ese lío ahí. Y compartíamos también, ¿no? el día viernes junto con los hombres, que estos eran marineros, habían varios marineros experimentados ahí, ¿sí? O sea que sabían de qué se trataba, ¿no? Pero sin embargo estaban aterrorizados, ¿sí? Y yo también, sumaba, ¿no? De que justamente al ser experimentados, yo creo que ellos vieron que esa tormenta realmente, y por su experiencia y por su pericia, los iba a matar, los podía destruir, se iban a ahogar todos. Y se pusieron muy mal, hermano, ¿sí? Dios, cuando uno sabe, de acuerdo al oficio que tenga, usted sabe que hay cosas que son peligrosas y que corre riesgo en la vida, ¿no? Bueno, esto es más o menos así. Yo creo que ellos vieron de que esa tormenta los podía destruir, ¿sí? Podemos decir también de que, bueno, el enemigo pudo haber desatado eso también para tratar de evitar, ¿no? De que se siga predicando el Evangelio. Porque eso sí lo tenemos claro y lo tenemos repetido en la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Al diablo no le gusta que se predique el Evangelio. El diablo odia que se predique el Evangelio, ¿sí? Porque quiere que todos se vayan al infierno con él. ¿Me está escuchando? Por eso vas a ver que siempre hay oposición a la prédica del Evangelio. Ocurrió con Jesucristo, ocurrió con los discípulos. Y nos vamos a entender también que muchas veces nos pasa a nosotros mismos. Hace un rato el hermano Daniel comentaba que él rechazaba el Evangelio. ¿Sí? Le hablaban del Evangelio y lo rechazaba. A mí me pasaba lo mismo. Y siempre tenemos algún cuestionamiento, ¿no? A mí me decían, yo estaba en la plaza, ¿no? En una plaza sentado, ¿no? Drogado, tomando cerveza, y me venían a predicar el Evangelio, ¿no? Y yo decía, y si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué los niños se mueren? ¿Por qué hay hambre en África? Porque yo era un gran lector ya en esa época, ¿sí? Y siempre con argumentos humanos y vanos, ¿no? Porque no conocía a Dios. Y rechazaba el Evangelio, ¿sí? Y los cuestionaba. Y así me pasó mucho tiempo, pasaron años, hermano, hasta que también otro joven me predicaba y también lo volví loco ese. Al que me predicó, al que me terminó llevando a la iglesia, antes de que yo llegue a la iglesia, lo volví loco primero. Hasta lo hice enojar un día. Y le digo, era lo que nosotros podemos decir un pancho. Era una ternurita ese hermano. Pero un día estábamos trabajando y lo volvía loco. Pero hice esto, porque mirá lo que me había prestado la Biblia. Yo había empezado a leer la Biblia. Pero como no tenía a Cristo en mi corazón, no tenía el Espíritu Santo, no entendía muchas cosas y cuestionaba todo. ¿Conoce alguno que cuestiona todo lo que dice la Biblia, lo que dice Dios? ¿Conoce alguno? Bueno, yo era así. Y encima con la Biblia empezó a leer y decía, pero hoy esto, aquello, lo otro. Y en un momento el hermano estábamos trabajando así, uno frente al otro, y me dice, largó lo que tenía, lo tiró ahí en la mesa y dice, bueno, Juan, se hace lo que se puede, me dice. No me lo olvido nunca más, porque era re tranquilo, ¿no? Lo volví loco, ¿no? Pero ¿sabe qué? Cuando realmente tomé la decisión, ¿sí? Lo fui a buscar a él. ¿No? Y ahí no me daba bolilla él a mí. Estaban jugando a la pelota, siempre me acuerdo de esa situación, y claro, me vio qué hacer, me dijo, y me saludó y siguió jugando a la pelota. Y yo estaba ahí parado mirando. Y después en un momento se da vuelta y se me acerca y me dice, me mira, ¿querés ir a la iglesia? Porque se había cansado de invitarme, ¿no? Me dice, ¿querés ir a la iglesia? Y yo estaba ahí parado, bueno, imagínense, pelo largo, tacha, montones de cosas, ¿no? Y dice, bueno, quiero ver qué onda, le dije. Y fui un domingo, ¿no? A ver qué onda, y ya van para 30 años, amén, que sigo en la onda de Cristo. Amén. ¿Me está escuchando? Por eso digo, nosotros mismos, hermanos, porque estamos llenos, estamos contaminados con las tinieblas, y las tinieblas no quieren saber nada con la luz, ¿sí? Con la luz de Dios no quieren saber nada. Por eso lo que es del diablo, hermano, no quiere saber nada con lo que es de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa no quiere saber nada con Dios. Y por eso muchas veces hemos rechazado y tenemos mucho que... Bueno, lo mío no es nada. Yo he conocido a algunos que iban a la iglesia y les tiraban piedra a los hermanos. Eran tiradores de piedras seriales de la iglesia. Iban a tirar piedra a la iglesia. La pobre estaban ahí los hermanos alabando al Señor y la chapa, ¿viste? ¡Plá! ¡Pum! Bueno, eran tiradores de piedra.
Hasta que un día llegaron a la iglesia. Y algunos después llegaban y pedían perdón. Después, porque en esa época se acostumbraba a poner a los hermanos adelante para que pidan perdón. ¿Viste? Era la vieja iglesia, ¿no? Y esto, claro, cuando el pastor se entraba, bueno, ahora vaya, se para adelante y le pide perdón a la iglesia por haber tirado piedra antes de ser cristiano. Y así habían varios, hermano. Pero pues qué sé yo, y cuántas cosas, ¿no? El otro día, hace un tiempo, encontré un muchacho que también hace más de 30 años que no lo veía, y nos acordábamos, y él también ahora es cristiano, ¿no? Y nos acordábamos que nosotros estábamos en una esquina, hermano, y en la otra esquina había una iglesia, por el fondo de acá de los barrios de Castillo. Y en esa iglesia, bueno, no había mucho equipo, pero los hermanos cantaban, ¿no? Y me acuerdo que cantaban ese tema de Jesús, ¿no? Que cantamos, ¿cómo era el hombre de Galilea? El hombre de Galilea va pasando, deja lo que te toque, deja que lo que te toque, cantaban los hermanos, ¿no? Y nosotros ahí en la esquina todos drogados, borrachos, y en un momento empezamos a saltar y nos empujábamos nosotros y cantábamos, deja lo que te toque, y lo empujábamos, nos pegábamos entre nosotros. Y nos mirábamos y decíamos, con este muchacho, acordándonos de eso, ¿no? Cuánta misericordia nos tuvo el Señor. Mirá si nos mandó el Señor un rayo ahí, ¿querés que te toque? ¡Pum! Nos quemaba todo ahí. Hemos sido muy soberbios y anti-Dios de alguna manera, y rechazados, y nos hemos burlado también hasta del Evangelio. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero ¿sabés por qué nosotros pudimos llegar? Porque hubieron discípulos que cumplieron con este mandato de Cristo, de trabajar predicando el Evangelio también, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Y sí, el enemigo se levanta, hay oposición, pero hermano, Dios respalda su palabra, Dios respalda lo que Él mandó a hacer. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, no lo hacemos porque se nos ocurre, sino porque también es un mandato de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces vemos que ocurre esto, ¿no? Y siempre va a haber oposición. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, también nuestra propia familia muchas veces se levanta. ¿Amén? Bueno, vemos también que dice que Jesús estaba en la barca, pero también es interesante que por ahí dejamos pasar a veces, ¿no? Que dice luego en este versículo, en el 36, dice la palabra que Él estaba en la barca, pero después dice, y había también con Él otras barcas, ¿sí? Habían otras barcas, ¿no? A veces nosotros no nos damos cuenta y centramos solamente en la barca de Jesús, pero habían otras barcas también. O sea que habían varios que estaban ahí con Jesús y de alguna manera lo estaban apoyando en toda esta tarea, ¿sí? Y en eso pensaba, ¿no? La importancia también, hermano, que tiene que entendamos que la función principal de la iglesia es predicar el Evangelio, ¿sí? Y luego enseñar, ¿no? Afirmar, ¿no? A los hermanos para que puedan perseverar, atender a los niños espirituales para que puedan empezar a crecer, para que puedan afirmarse y establecerse. Y la primera forma de colaborar, ¿no? Es a través de la oración, ¿sí? La oración, hermano, es fundamental, es un arma poderosa de la iglesia de Cristo, ¿sí? ¿Me está entendiendo? Es un arma poderosa. Y tenemos que utilizarla. Ahora la pregunta es, ¿cuántos oran? ¿Cuántos utilizan esta arma, ¿sí? Como Dios quiere? Es importante. La oración, hermano, es la que, de alguna manera, hablando, si fuéramos hablando a nivel militar o de un ejército, ¿sí? La oración vendría a ser como el bombardeo, ¿no? Bombardear o atacar con cañones un territorio, ¿no? Para aflojar de alguna manera al enemigo. Y luego, ¿no es cierto?, que entre la infantería, que avancen los soldados y puedan tomar control. Más o menos sería así la oración, ¿sí? Pero muchas veces no lo utilizamos. Pero cuando se utiliza, hermano, podemos ver y hemos experimentado muchas veces el poder de la oración de la iglesia de Cristo. Por eso tenemos que orar y, como decía de alguna manera también el apóstol Pablo pedía, ¿no? Decía, oren, pedía oración para que se le abran puertas para predicar el Evangelio. O sea, él estaba diciendo, oren por mí para que se me presenten personas que puedan escuchar la palabra y recibir a Cristo. Y esa debe ser una constante dentro de la iglesia, hermano. Debe ser uno de los motivos de oración de todos los días de cada uno de nosotros, ¿sí? Y que llegado el momento, ¿no? Bueno, podamos avanzar y podamos darle la palabra a la persona, ¿sí? Entonces ahí ya la agarramos medio flojito. Yo creo que por mí venían orando bastante y hace rato,
Después me enteré, ¿no? Porque este muchacho ya había hablado en la iglesia, había hablado con su pastor. Tengo uno ahí que es medio loco, pero le estoy predicando, así que estén orando por él. Así que venían orando por mí ya hacía un par de años, ¿no? Hasta que un día, bueno, llegué y bueno, y pude aceptar a Cristo. ¿Me está escuchando? Y así ha pasado con muchos. Hemos orado por mucho tiempo y luego han llegado al camino de Cristo también. Eso es lo primero. Y luego también, hermano, entender de que el Evangelio necesita recursos, ¿sí? Por eso también ahí entra la colaboración de cada hermano, ¿no? En todo sentido, ¿no? En lo material. Las barcas, hermano, fíjense, una barca vale dinero o no. Yo no tengo idea cuánto sale a un barco, pero ya en esa época creo que era una empresa tener un barco, ¿sí? Era tener una empresa. Y la ponían al servicio de Dios también, ¿no? Y después también otra forma es la presencia, hermano, estar, ¿sí? Tenemos que estar. A veces uno, primero porque si no estamos, hermano, en las reuniones, porque tarde o temprano terminamos mal, ¿sí? Terminamos cada vez pum para abajo, ¿no? Y bueno, y es lo fundamental, es lo primordial, entender esto, ¿no? Porque es un principio también, ¿no? Estar en la casa de Dios, ¿no? Pero también es una forma de apoyar. Por eso cuando uno, hermano, está en algún lugar, y esto también es para tenerlo en cuenta, ¿no? Dónde andamos, dónde nos movemos, dónde entramos, ¿sí? Porque cuando nosotros vamos a algún lugar, a alguna reunión, de alguna manera estamos apoyando eso, ¿o no? ¿Sí? Estamos apoyando. Yo no sé, si voy a un partido político, ¿no? A algún lugar, ¿qué estoy haciendo? Es porque estoy apoyando eso. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Bueno, la iglesia es lo mismo, O sea, con tu presencia estás respaldando la obra de Dios también. ¿Cuánto están entendiendo? No como algunos hermanos decían antes, ¿no? Y decían, no fui pastor, pero estoy en el Espíritu. Sí. Y algunos ya le dicen, pastor, le voy a dejar una foto mía, dicen, en el asiento. ¿Cómo se llama esa? Gigantografía, ¿no? Una gigantografía para lo que no viene. ¿No? Gloria a Dios. Pero bueno, ¿pero por qué? Porque es beneficioso para nosotros y para la iglesia. ¿Sí? Esto es como una retroalimentación entre la iglesia y cada miembro de la iglesia. ¿Sí? Y no se nos ocurrió a nosotros, de vuelta. Lo dice Jesús, lo dice Dios en su palabra. Amén. ¿Cuánto pueden decir y gloria a Dios todavía? Amén. Bueno, después podemos hablar también en referencia a la barca. La barca puede representar nuestra propia vida, ¿sí? Puede representar nuestra familia y puede representar la iglesia también, ¿no? Y que de alguna manera también nos puede pasar como esta barca, ¿no? Que hayan dificultades, que hayan problemas, ¿no? Porque eso representa estas tormentas también. Y no podemos ignorar que detrás está el diablo. Dice la palabra del Señor, que el enemigo de nuestras almas es el diablo, ¿sí? Y después dice también, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo maquina, piensa, planifica a ver cómo hacerte caer. ¿Sabían eso? Bueno, eso dice la Biblia. Por eso decíamos el otro día, el enemigo íntimo número uno somos nosotros mismos, ¿sí? Que muchas veces nos boicoteamos a nosotros mismos, ¿no? Como hijos de Dios. Pero el enemigo público número uno es Satanás. Y está repetido, claro, en la palabra del Señor. Entonces, no tenemos que estar pensando, ¿será que el diablo me va a querer atacar? Ya la Biblia dice que sí. El diablo te ve que empezás a caminar en la iglesia, a caminar en Cristo, y el diablo está viendo a ver cuándo te pegan los pies para que te caigas. Es así. Es una constante y estás certificado, amén. Pero por eso también dice la Escritura que debemos someternos a Dios para poder resistir al diablo, y ahí el diablo dice que va a huir de nosotros. ¿Me está escuchando? Ahí huye, se va, se tiene que ir. Ahí fíjese que no es que se va caminando, huye, sale despavorido, amén. Porque en el nombre de Jesús el diablo se tiene que ir. ¿Cuánto están entendiendo? Pero vemos que muchas veces puede ocurrir en nuestra vida personal, en nuestra familia, muchas veces pueden haber conflictos, problemas, enfermedades también, ¿sí? Y el enemigo se levanta de esa manera, pero nosotros tenemos que entender, ¿no?, de que lo más importante es que Jesucristo esté en esta barca, sea en mi vida, sea en mi familia, ¿no? Porque si Jesús está, vemos que Él puede calmar la tempestad, puede calmar los problemas y las dificultades. ¿Cuánto están entendiendo? Por eso hay una canción que hablaba, ¿no?, también de tener que Jesús, que Dios es el que nos da paz en medio de la tormenta.
puedes tener paz en medio de la tormenta. Y cuando tenemos eso de verdad, muchos, los que no son cristianos, no entienden qué es lo que está pasando, ¿sí? No entienden por qué, de repente, cómo puede estar tranquilo en medio de esta situación. Pero claro, no lo entienden porque no saben que con Cristo las cosas son diferentes. ¿Me está escuchando? Amén. Y a su nombre. Podemos hablar, dijimos, de la barca también como la iglesia, ¿no? En las iglesias muchas veces también hay problemas, hay dificultades. Fíjese que en otro tiempo la iglesia era perseguida. Vos no podías hacer una reunión pública, se escondían en cuevas y tenían que estar ahí, no podían estar ahí cantando mucho, ¿no? Todo tranquilito. ¿Me está escuchando? O sea que hubo tiempo en que la iglesia también recibió tempestad, recibió olas que la inundaban, amén. Pero lo importante es que Cristo estaba y por eso la iglesia perseveró, como decíamos también, a través de los tiempos, ¿sí? Hoy en día, por ahí, acá y ahora, no tenemos ese tipo de persecución, pero hay otro, y la iglesia también muchas veces sufre dificultades, sufre problemas, amén. Pero es importante que nosotros entendamos que Jesucristo es el que, mientras Jesucristo sea el centro de la iglesia, como el centro de nuestra vida o el centro de nuestra familia, estar tranquilos, hermanos, de que el Señor va a calmar la situación. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Pero muchas veces, ¿qué pasa? En el medio de los problemas, muchos, ¿no? Abandonan todo, ¿no? Abandonan sus proyectos, no se empezaron con algo, ¿no? En lo que tiene que ver con Dios, bueno, voy a seguir a Cristo, ¿no? Y empezaron los problemas, ¿y qué hicieron? Ya abandonaron. O en la familia hay alguna dificultad, bueno, ya está, listo, largo todo. O en la iglesia, algún problema, bueno, ya está, largo todo, ¿no? Bueno, no quiero ser ofensivo, ¿no? Pero dicen los que saben que cuando el barco se hunde, los primeros que abandonan el barco son las ratas. No sé si lo escuché alguna vez. Amén. Entonces podríamos decir, no seas rata, pero bueno, suena feo, ¿no? Amén. Pero yo pensaba también de que esto, hablando de lo espiritual, ¿no? Hablando de seguir a Cristo, pero muchos, yo veo, y siempre lo digo, hermano, hace 30 años que veo a las personas que ponen proyectos personales, ¿no? Se meten, ¿no?, a estudiar y voy a terminar y llegan, ¿viste? Y tienen esa meta y lo hacen. O en algún emprendimiento, no sé, de algún negocio, alguna empresa, voy a hacer esto, y lo hacen, y son perseverantes, y no abandonan en medio de los problemas. Siguen, ¿me está escuchando? Pero en las cuestiones espirituales no somos igual, amén. Por eso digo, siempre hacemos esas comparaciones, ¿no? Pero qué importante que es tener en cuenta eso, ¿no? De que Cristo, de estar con Cristo en medio de las dificultades. Eso es lo que cambia totalmente las cosas, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Bueno, seguimos. Dice también, bueno, en ese momento, ¿no?, es donde tenemos que tener en cuenta de tener toda la armadura de Dios puesta, ¿no?, para poder resistir, ¿no? Dice también resistir, poner toda la armadura de Dios. Esto en Efesios capítulo 6, a partir del 13, ¿no? Hay unos lindos pasajes, ¿no?, para poder compartir, ¿no?, para poder tenerlo, ¿no?, que dice que debemos resistir, ¿no es cierto?, en el día malo, ¿no?, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero para eso tenemos que tener la armadura, para eso tenemos que estar con Dios, ¿no? Y ahí hay una frase que muchas veces, ¿no?, yo veo, y que hablaba también en estos días, ¿no?, que decimos, bueno, no sé, estamos pasando alguna dificultad, algún problema, Dios está en control. Y está bueno, ¿o no? Es poderoso eso, ¿sí? Pero ¿cuándo Dios está en control? Porque el tema, digo, tenés que ver si estás caminando con Jesucristo, si estás con Jesús en la barca. Porque por ahí, en la dificultad y el problema puede ser que venga por todo lo contrario, justamente porque no estás con Jesús en tu vida. No tenés a Jesús en tu familia, no sé si me está entendiendo. Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Está Jesús? Yo estoy caminando como Jesús quiere, estoy andando con Él como Él quiere. Y ahí sí puedo decir, en medio de la dificultad, Dios está en control de todo. ¿Me está escuchando? Pues yo digo, hay muchas frases, ¿no?, que suenan lindas, ¿no?, en los Facebook, en los estados, ¿no? Muchas veces está muy bueno, pero es una pregunta que deberíamos hacer, ¿amén? Bueno, vemos que también algo que podemos aprender es que no siempre
vamos a recibir también todo lo que nosotros queremos, ¿sí? Porque a veces hay una mala enseñanza, ¿no? Y de ahí viene todo eso también, ¿no? Dios te va a dar esto, confía en Dios que Dios te va a dar aquello, Dios te va a dar lo que vos quieras, lo que vos pidas, ¿eh? Y muchas veces hay malas enseñanzas y no nos enseñan de que, aunque seas cristiano y aunque Jesucristo esté en nuestra vida, también pueden haber dificultades. Porque esa está la otra, ¿sí? Antiguamente había personas que, no sé, vos tenías un problema o pasaba algo y bueno, viste, capaz que lo primero ya eran exagerados, ¿no? Lo primero que te decían, viste, no estará en pecado, viste, enseguida te juzgaban, no sé, o sea, te enfermabas, ¿no? Y decían, ¿en qué andará este hermano? Viste, ya te miraban con cara de sospecha, espíritu de sospecha tenían, viste, los hermanos, ¿no? O te pasaba algo, no sé, tuviste un accidente y ya enseguida todo pensando mal, ¿viste? O sea, siempre mal. Yo por eso acá siempre enseño, ¿qué enseño yo? ¿Qué hay que pensar? Lo mejor, amén. Y por esto es un problema, ¿qué vamos a hacer? Amén. Porque la misma palabra dice que esto ocurre, ¿no? Y no sé, o de repente, no sé, perdiste un familiar y ya viste, te miraban como que estabas medio maldito por Dios. Me caían en la ley, ¿no? Porque en la ley se veía muchas veces así, pero nosotros estamos en el tiempo de la gracia. ¿Me está escuchando? ¿Amén? Estamos en el tiempo de la gracia y es otro espíritu, es una manera diferente, ¿no? Entonces digo, muchas veces uno se pone mal y abandona porque le han enseñado que siempre te va todo espectacular, ¿no? Si sos cristiano, ¿eh? Si sos cristiano no vas a sufrir más, vas a tener plata, vas a, qué sé yo, todo lo mejor. Entonces cuando te va un poco mal, porque recibiste una mala enseñanza, una mala instrucción, muchos se deprimen y terminan abandonando el camino del Señor. Y esto, hermano, lo digo porque lo he visto. ¿Amén? Sí, lo he visto. Y hemos tenido que reenseñar a muchos y empezar a sacarle enseñanzas que le habían transmitido, que le habían dejado en la cabeza, ¿no? Que no eran acorde a la Biblia. ¿Sí? Si no, fíjese, hermano, cuánto la mayoría de los apóstoles murieron. ¿Sí? Perseguidos. Entonces, no estaban en comunión con Dios. ¿Sí? Pero tenemos los ejemplos también de estos apóstoles. Y bueno, después en la historia, que no lo tenemos en la Biblia, pero en la historia han muerto montones de cristianos por ser fieles a Dios, hermano. Entonces, cuando se enseña mal, ¿no? Y uno lo recibe, cuando tiene problemas, también eso te bajonea, porque crees que estás mal con Dios. Pero por una mala enseñanza. ¿Cuánto están entendiendo? Y a su nombre. Dice la palabra algo muy interesante, ¿no? Que mientras estaba todo este movimiento, esta tormenta de viento, las olas que entraban, dice que anegaban el barco, ¿no? Medio que se estaba hundiendo, ¿no? Y los discípulos, algunos que eran pescadores, eran marineros, etcétera, etcétera, corriendo desesperados. Yo me imagino ese cuadro, no trate de imaginarse, ¿sí? ¿A cuánto le gusta estar en medio de una tormenta? Y encima adentro de un barco con la ola que ¿no? No sé. Y sin embargo dice que Jesús estaba durmiendo, ¿no? Entonces acá encontramos algo. ¿Por qué estaba durmiendo Jesús? Porque estaba cansado. De vuelta, acá nos muestra la humanidad del Señor, 100% hombre también. ¿Y qué dijimos que hacía? ¿Por qué estaba cansado? Hermano, porque estaba sirviendo al Señor todo el tiempo, ¿sí? Y yo recuerdo una frase y se lo compartía también a los hermanos el otro día, ¿no? Que muchas veces se decía, o algunos decían, hermanos, que el servicio en el Señor no cansa. ¿Viste? Que no cansa. Pero lo encontramos en la palabra de Dios que el servicio cansa. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, hermanos. ¿Amén? ¿Sí? Y nos vamos a cansar. Si servís, ¿no es cierto? Si estás mucho tiempo sirviendo, eso también cansa. Uno por ahí se cree que no. Y a eso sumarle, como creo que alguna vez también lo he comentado, cuando uno predica el Evangelio, bueno, lo dijimos recién también, hay oposición espiritual sobre nuestras vidas, ¿no? Entonces eso también agota, también cansa. Y por ese motivo, hermano, también eso me venía, ¿no? Porque en un tiempo me venía a la mente, ¿no? Porque un tiempo atrás también comentábamos esto, ¿no? Que el Señor hablaba del descanso, ¿se acuerda del día de reposo? Que decía que había que descansar también. Que ese día fue hecho para que las personas descansaran, ¿no? O sea, que Dios tuvo que hacerle un mandamiento porque si no, no paraban, ¿se acuerdan? Bueno, de la misma manera, hermano, hoy nosotros tenemos que administrar bien nuestro tiempo aún de descanso. Tenemos que
administrar bien, a ver qué hacemos, ¿no? Por eso también está esa palabra que era también en Efesios, ¿no? Pero en el capítulo 5, que también está lindo, del 14 al 16, más o menos, ¿no? Que está ese famoso versículo que dice: despiértate tú que duermes, ¿no? Y te alumbrará Cristo. Ese es uno, ¿no? Y después dice que debemos andar como sabios y no como necios. ¿Y de qué viene hablando? Y después dice, aprovechando bien los días, ¿no? Porque los tiempos son malos. ¿Me está escuchando? Y ahí sacamos la conclusión de vuelta: ¿en qué ocupamos nuestro tiempo? ¿Sí? ¿Se acuerdan? La otra vez hablábamos también, ¿en qué ocupamos nuestro tiempo? ¿Sí? Más vale que nos vamos a cansar, ¿sí? Hay algunos que no duermen todo, por ahí se van a dormir entre comillas y no se duermen. Están metidos en Instagram, están metidos en el estado de WhatsApp, Facebook, ¿no? Y después al otro día por ahí se levantan temprano, ¿eh? Y bueno, y así. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que tu cuerpo, a ver, porque somos seres humanos, se va a cansar, ¿sí? Se va a cansar. En este caso Jesús estaba cansado, pero porque estaba ocupado en las cosas de Dios. Entonces ahí de vuelta la pregunta, ¿no? ¿Por qué te cansas? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, cuando vivimos de esa manera y no administramos bien el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? No le damos el tiempo para Dios. Bueno, después cuando llega la hora de servir a Dios, nos dormimos, pero no de estar cansados de servir a Dios, sino de cansado de haber utilizado mal el tiempo que nosotros teníamos para descansar. ¿Qué tal? ¿Me está escuchando? Entonces después cuando venimos a servir al Señor, le damos un servicio, ¿viste? Como de medio pelo. Y algunos ni pelo, ¿no? Pero otros se quedan dormidos directamente. ¿Me está escuchando? Y eso que antes no teníamos estas cosas nosotros, ¿no? Pero ahora, bueno, se lleva mucho de ese tiempo, ¿no? Y bueno, y aquellos que sirven al Señor es importante, o que quieren servir al Señor, es importante que aprendan a administrar ese tiempo, ¿no? O de nuevo, ocupamos ese tiempo ahí y de vuelta, acuérdense que servir al Señor también es orar, también es meditar la palabra. Amén. Y si ocupamos nuestro tiempo en eso, nunca vas a tener tiempo ni para orar ni para meditar y menos para congregar. Amén. Administrar bien el tiempo, los días, porque los tiempos son malos. Fíjese, para este tiempo estamos hablando, ¿no? También. Antes esas cosas no existían. A lo sumo tenían la tele y bueno, y después ya no había más nada. Pero ahora hay que, y dice, movernos como sabios y no como necios. O sea, si no hacemos esto, somos necios. Eso es lo que dice la palabra. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor todavía? Vemos que luego de esto nos lo encuentran a Jesús descansando, ¿sí? Y los discípulos, ¿qué hacen? Lo van a despertar, pero le hacen un reclamo a Jesús. Lo despiertan mal y le hacen un reclamo, ¿no? Le dicen, ¿no ves que no tienes cuidado? ¿Amén? No tienes cuidado que perecemos, no tenés cuidado que nos morimos, ¿no? Le fueron a reclamar a Jesús, le fueron a reclamar a Dios, Y fíjense también cuántas veces nosotros tenemos esa actitud en los momentos de dificultad. ¿Y Dios qué pasa? Dios qué... ¿Viste? Ni nos arrodillamos, ¿no? Dios, ¿qué es esto? Bueno, muchas veces tenemos actitud de reclamo al Señor, ¿sí? Pero fíjese lo que hace Jesucristo, ¿no? Jesús dice que los escuchó, paró la tormenta, y es interesante porque ni gritó, ¿no? Dice, calla, enmudece, ¿no? Y se silenció todo ahí, ¿no? La tempestad, los vientos, el mar, se calmó todo. Pero después, Jesús les hace un reclamo a ellos. ¿Y qué le está diciendo? ¿Qué les dice? ¿Por qué estás así amedrentado? Muchachos, ¿qué les pasa? ¿Qué no tienen fe? Le dice. Les reclama. Y acá tenemos en cuenta algo también, que el Señor reclama. ¿Y qué le reclamó? Le reclamó la fe. Ellos estaban con Jesucristo. Entonces, de vuelta, si nosotros tenemos en claro que Jesús está en nuestra vida, que nosotros estamos con Jesús, que andamos conforme a su palabra, frente a las dificultades, deberíamos tener fe, ¿sí? Y eso nos lleva a confiar en Dios. La palabra fe también significa confianza en Dios, ¿sí? Eso significa, y confiar en Él, y bueno, de que ahí sí va a estar todo tranquilo y que de alguna manera Dios nos va a ayudar a pasar o a superar ese tipo de circunstancias. ¿Amén?
Obviamente que no quiere decir que no pasemos mal, que no estemos tristes, no, pero el Señor nos va a ayudar a superar esas circunstancias difíciles, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que tengamos fe, ¿sí? Entonces, cuando vengan los problemas o alguna dificultad, poné tu fe en acción, ¿sí? Habla con el Señor, sí, dice la palabra, volca tu ansiedad delante de Dios porque Él tiene cuidado de tu vida. Y otra cosa, porque a ver, el reclamo que le hicieron ellos era un reclamo también medio mentiroso, ¿no? Porque Jesús sí tenía cuidado de ellos. Entonces, cuando muchas veces nosotros le reclamamos a Dios, Señor, no me cuidaste, o esto, o aquello, o lo otro, no deberíamos hacerlo. Porque Él dice constantemente que Él tiene cuidado de nosotros. Y si algo pasa y estamos bien con el Señor, bueno, la tranquilidad de que sea la voluntad del Señor. ¿Me está escuchando? Eso te da paz, ¿sí? Eso te ayuda, ¿no es cierto?, a poder seguir, ¿no? Entonces esto tenemos que, ahí sí podemos decir, como decíamos hace un rato, que Dios está en control, ¿no? Y realmente poder descansar en el Señor. Y ¿sabe qué? En este tiempo más que nunca yo creo que necesitamos entender esto, ¿no? Entender lo que dice la palabra. Porque es un tiempo también, ¿no?, que aún por las redes, ¿no?, se extiende todo más rápido, ¿no? Se llega a más gente, y etcétera, etcétera, ¿no? Y se viraliza, ¿no?, todo, ¿no? Y vivimos un tiempo en que tenemos motivadores por todas partes y aún dentro de la iglesia de Cristo. Veo que ahora son motivadores, ¿sí? Y a mí mientras pensaba en esto me venía una palabra que dice, ¿no?, que a Dios, hermano, le plació, ¿sí?, salvar a las personas por la locura de la predicación, ¿sí? No dice por la locura de la motivación. ¿Me está escuchando? ¿Y cuál es la diferencia? La predicación, hermano, tiene que ver con la palabra escrita del Señor, ser transmitida, palabra de Dios, ¿sí? La motivación puede ser palabra humana, deseo humano, ¿no? Y yo me tomo el tiempo, ¿no?, de escuchar muchas de estas cosas, que muchas veces los miembros de la congregación reciben, ¿no? Y yo digo, ¿qué están comiendo? Y sí, suena lindo, ¿viste? Y sí, porque vamos, bueno, por eso se acuerda una frase que aprende, ¿cómo era la frase de que le decía? Aprende a ser disciplinado, ¿no? Porque un día puede ser que no estés motivado. No solamente cuando estás motivado, viste que voy, bueno, porque se acaba. Bueno, la palabra, la predicación, la locura de la predicación, hermano, nos lleva a nosotros a ser disciplinados, ¿no?, en lo que tiene que ver con el Señor. Y ahí es donde podemos perseverar y avanzar frente a las dificultades. La palabra humana, hermano, suena lindo y en el momento nos puede servir, pero después se acaba. ¿Cuándo le ha pasado? ¿Sí? O no sé, o tiene que estudiar algo, y empezó hoy voy a leer. Voy a leer para aprobar esta materia, ¿no? Voy a agarrar esta bibliografía, parece interesante, ¿no? Y arrancaba, ¿viste? Y al rato está dormido, se te acabó la motivación. O sea, la motivación puede durar nada, ¿no? Pero cuando la palabra de Dios entra en tu vida a través de la locura de la predicación, ¿sí?, y la tomás, ahí empieza a transformar tu vida. Ahí empieza a ayudarte a vencer lo que no puedes vencer. Ahí empieza a ayudarte a que quieras agradar a Dios y podés aplicarlo también en tu vida. ¿Me está escuchando? Amén. Por eso es un tiempo que tenemos que entender estas diferencias. Hay muchas cosas que se enseñan hoy que son similares, parecidas a lo que dice la Escritura, pero no lo son, ¿sí? Acuérdese de eso también. Y la palabra misma dice también de que aún Satanás, hermano, el diablo, se puede disfrazar, se puede vestir como un ángel de luz, como un mensajero de la luz. Tenemos que estar atentos a este tipo de cosas, ¿amén? Y a su nombre. Gloria a Dios. Así que, hermano, tengamos en cuenta todo esto, ¿no? ¿Qué son las cosas verdaderamente importantes? ¿Sí? Que podamos entender, ¿no?, de que Dios quiere que le sirvamos, Dios quiere que predicamos su palabra. Jesús es nuestro ejemplo. Se cansaba de hacer eso también como ser humano, pero siguió hasta que llegó a la cruz incluso. Amén. Que estemos seguros de que andamos con Jesucristo, ¿no? Para que cuando vengan las dificultades tengamos en claro de que realmente Dios está en control de todo, ¿sí? Y como decíamos también, que tengamos fe, ¿no?, para poder transitar estos momentos, ¿no? También hay una palabra que dice, ¿no?, el Señor, al final, en varias oportunidades el Señor habla de la fe, ¿no? Tenemos repetido en la Biblia esto, ¿no?
hablando de que debemos tener fe, ¿no? Si tuviera fe como un grano de mostaza, bueno. En algún momento también dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y después en un momento el Señor dice, se hace una pregunta, ¿no? ¿Hallaré fe cuando vuelva a la tierra? Qué bárbaro, ¿no? Que el Señor pueda encontrar fe en cada uno de nosotros, ¿sí? Fe tiene que ver con confianza, con obediencia a su palabra, etcétera, etcétera. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar ya orando, ¿eh?